Iniciamos con un cilindro sólido, uno hueco, ajustamos los lados a 64, un cuadrado y una media esfera. Vamos a generador de formas, seleccionamos la figura muelle, ajustamos el radio 1 a 2 y el offset a 0.2. La separación entre crestas va a ser de 3, por eso cambiamos el valor a 6, ya que son 2 rotaciones. El diámetro le ponemos 10, cambiamos el color. Con función espejo cambiamos el sentido. La copiamos, cambiamos el color y le vamos a poner un diámetro de 12. Con función espejo giramos. Las cuerdas tienen que estar invertidas para que gire correctamente. A un cilindro le vamos a dar medio milímetro menos del diámetro de la rosca, es decir 9.5. La rosca amarilla mide 10. La altura va a ser de 9. Centramos todo y ajustamos en el eje superior. Agrupamos. Cambiamos a transparente y presentamos las dos roscas. Las centramos. Nos damos cuenta que la rosca verde penetra en la amarilla. El parámetro del radio 1 lo vamos a cambiar al valor de 1. Ya gira libremente. Ajustamos el valor de la separación de las crestas. Hacemos la tapa y a un cilindro le vamos a dar 8.2 de altura y el diámetro va a ser de 12, igual que la rosca. Con un cilindro hueco le vamos a dar 7.2 milímetros de altura para que quede 1 milímetro en la tapa arriba. El diámetro va a ser de 11, 1 milímetro más que el diámetro de la rosca amarilla. Seleccionamos las dos, centramos, agrupamos. Ahora la rosca verde y la tapa la centramos y alineamos en el eje inferior. Agrupamos. Está la tapa. Ahora presentamos las dos. Las centramos y alineamos hacia arriba. Ajustamos como finalmente quedaría. Vamos a cambiar el tamaño. Seleccionamos las dos y le ponemos un valor de 30 al diámetro. Se modificaron las dos. Ahora con un cilindro le vamos a dar valores de 30 de altura y el diámetro de 30. Todos los parámetros los ponemos al máximo. A la media esfera le ponemos una altura de 2. La cambiamos a transparente. Centramos junto con la figura naranja y agrupamos. Así queda el fondo del frasco. Copiamos esta última figura. Quitamos la tapa y elevamos la rosca amarilla 28 milímetros. Junto con una pieza naranja la centramos en los dos ejes y desagrupamos la pieza amarilla. Medimos el cilindro central 23.75. Volvemos a seleccionar todo, agrupamos. Considerando este valor, a un cilindro ahora le vamos a dar entonces 21 milímetros de diámetro. Elevamos el cilindro 20 y a la primer pieza le vamos a cambiar el diámetro a 27 y la altura también 27. Seleccionamos las dos, centramos y las agrupamos. La pieza amarilla y la naranja las centramos
y las presentamos. Cambiamos la pieza amarilla a transparente para ver cómo queda. Y la naranja la vamos a elevar 2 milímetros. Ahora cambiamos a transparente y la amarilla la volvemos sólida. Seleccionamos las dos, agrupamos. Así queda ya el frasco. Vamos a hacer una superficie antideslizante para la tapa. A un cuadrado le vamos a dar 1 milímetro de ancho y 1 milímetro de largo y una altura de 8.2. El radio lo cambiamos a 4. Copiamos y movemos. Vamos a hacer un eje auxiliar. Le vamos a dar 2 milímetros de altura, 2 milímetros de ancho y un largo de 31 milímetros. Seleccionamos el eje auxiliar y una de las piezas, centramos y alineamos en el eje superior. Seleccionamos las dos, agrupamos. Ahora seleccionamos la otra pieza, centramos y ajustamos en el eje inferior. Desagrupamos la primera pieza y borramos el eje auxiliar. Copiamos las dos piezas, picamos en donde están las flechitas y cambiamos el ángulo a 10. Enter y vamos directamente a copiar hasta cerrar el anillo. Agrupamos todo. Ahora junto con la tapa centramos las dos y alineamos en el eje superior. Agrupamos todo. Con función espejo giramos la tapa para ver cómo queda. Así quedaría terminada las dos piezas. Imprimimos y así quedaría terminada la pieza.